Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Estamos realmente muy contentos porque este es el primer programa de nuestro tercer año en el aire y para eso no podemos menos que agradecer a todos ustedes su compañía permanente, semana a semana, que nos posibilita tratar estos temas tan importantes para nuestra vida cotidiana. También es importante para nosotros agradecer a nuestro equipo y a quienes auspician este programa, que entendemos que también en los próximos meses va a haber otros empresarios y otros organismos públicos que se van a sumar para posibilitar que esta propuesta llegue con más fuerza a todos sus hogares. Un tema que lógicamente nos preocupa en este año 2014 es el tema de la inflación. Ya nadie discute las cifras de la misma, sí puede haber algunos matices, pero tanto los organismos públicos como las consultoras privadas nos determinan lo que nosotros percibimos día a día cuando vamos a hacer las compras, cuando pagamos los servicios. Entonces, ¿qué aporte podemos hacer desde este lugar, desde Consumo Respeto? Bueno, tratar de orientarlos acerca de cómo tomar decisiones inteligentes, no solo acerca de la posibilidad de ahorrar si a usted le sobra algún peso, sino también acerca de cómo optimizar los dineros que percibe mensualmente a través de su salario o de sus honorarios. Para eso, bueno, vamos a conversar con el economista Martín Tetaz, que nos va a orientar en este tema que nos preocupa tanto. Quiero aprovechar también, como lo hacemos cada semana, para invitarlos a visitar nuestros sitios de internet, tanto consumorespeto.com.ar, que es nuestra página oficial, como también nuestro espacio en Facebook, Consumo Respeto, donde, bueno, como siempre usted ya lo sabe, puede acercarnos críticas, propuestas, sugerencias para tratar de enriquecer esta emisión semanal. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Martín, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, voy a hacer una presentación formal, lo hacemos semanalmente, es una tradición de nuestro programa. Estamos con Martín Tetaz, que es economista, especializado en economía del comportamiento, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional Noroeste de Buenos Aires y tiene un posgrado en psicología cognitiva. Así que bueno, una vez más te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, estamos muy ansiosos de compartir con vos un montón de temas porque también hablábamos fuera de cámara que la idea del programa es brindarle al consumidor diversos enfoques, además de tratar diversas problemáticas. Y bueno, y lo que vos estudiás, lo que vos desarrollás, es muy importante para la vida cotidiana también de todos nosotros como ciudadanos. Por lo tanto, bueno, la primera pregunta que se nos ocurre hacerte es acerca de la economía del comportamiento. ¿Qué fenómenos nos permite entender o explicar? Mira, en el año 2002 la Academia Sueca le entrega el Premio Nobel de Economía a un psicólogo que se llama Daniel Kahneman, justamente por aplicar todas estas cosas que venían de la psicología cognitiva un poco a la economía. Hasta ese entonces lo que se suponía era que los consumidores simplemente maximizaban su utilidad, que buscaban siempre la mayor satisfacción y que conocían perfectamente los productos, conocían perfectamente los precios, sabían cómo decidirlo, hacían de manera racional, consistente, sistemática. Y bueno, lo que demostró un poco Kahneman es que no, que somos bastante malos, sobre todo para tomar decisiones que involucran alguna cuota de incertidumbre. Por ejemplo, es probable que seamos muy buenos para elegir si preferimos el helado dulce de leche o de chocolate en la heladería, porque es una elección repetitiva con la cual estamos muy habituados, ahí no hay mucho problema. Pero lo cierto es que buena parte de las decisiones de los consumidores son decisiones, y sobre todo las más importantes, ciertamente, son decisiones inciertas. Por ejemplo, tenés que elegir si se hizo una carrera universitaria o la otra, si te pones a trabajar en este o en otro lugar,
si contratás un paquete turístico para ir a una playa o a la montaña y no fuiste nunca a ninguno de esos dos lugares y no tenés la menor idea, si comprás un auto u otro auto o elegís el transporte público, si tenés que tomar decisiones que son decisiones importantes, muchas en tu vida y para las cuales no tenés buena información, no tenés experiencia previa, entonces tenemos un montón de heurísticas, de reglas que usamos para decidir en esos casos, cometemos un montón de errores. Entonces buena parte del derecho del consumidor que intentaba proteger un consumidor que se suponía que era un tipo más o menos racional, hay que repensarlo ahora para protegernos a consumidores que en realidad pueden ser víctimas de abusos, sobre todo de empresas que conocen perfectamente esta situación, estos sesgos cognitivos y aprovechan para explotarlos, ¿no? Muy interesante. Bueno, ahora vamos a volver sobre la cuestión del comportamiento del consumidor, pero te quiero preguntar porque hace pocos días la Universidad de Itela, que publica este famoso índice de confianza del consumidor, informó que en función de los parámetros que toma en cuenta, el mismo cayó abruptamente a tal punto que llegó, entiendo, a niveles del año 2002. ¿Qué le asignás esta caída tan abrupta a la confianza del consumidor en Argentina? Mirá, el índice ese tiene 3 subíndices, el índice de confianza del consumidor de Itela, le preguntan a las personas por cómo ven la situación macroeconómica, por cómo ven su situación personal y por la evaluación de qué chances tienen de comprar algún bien durable, típicamente un electrodoméstico, un auto, o eventualmente cambiar o reformar la casa, ¿no? Y el rubro que más cayó fuertemente es el rubro vinculado a consumo, el que tiene que ver con consumo de durables. Se desplomó 57%, una caída que no había tenido en la historia del índice, ni siquiera en la crisis del 2001-2002. Entonces, la gente ciertamente prevé para los próximos meses, entonces va a tener que ajustar el cinturón en ese sentido y postergar compra de bienes durables, postergar si iba a cambiar el auto. ¿Y a qué se le atribuye esto? A 2 fenómenos. En primer lugar, una caída del salario real que tiene que ver obviamente con que la inflación se aceleró mucho en los últimos meses, todavía no llegaron las paritarias y entonces cayó el salario real prácticamente 10% en los últimos 3 meses. Pero en segundo lugar, a una cuestión de expectativas. Es decir, porque lo cierto es que la inflación se venía comiendo el salario en los años anteriores también y eso no frenaba necesariamente el consumo porque la gente se podía financiar con las tarjetas, por ejemplo, porque la gente podía sacar un crédito personal. Entonces lo que importaba no era tu ingreso de ahora, sino el ingreso que vos pensabas que ibas a tener el año que viene o los próximos meses. Entonces, si yo ya sé que viene una paritaria y que la paritaria le va a ganar a los precios, entonces estoy confiado, me meto en un crédito, no hay ningún problema, saco el auto en cuotas, saco un electrodoméstico en cuotas, porque sé que lo voy a poder pagar. Pero ahora la misma Universidad de Itela hace una encuesta de expectativas de inflación, además, esa encuesta de expectativas de inflación que en octubre la gente veía una inflación de 31% para los próximos 12 meses, ahora ve una inflación de 41,3% para los próximos 12 meses. En un contexto en el cual se está discutiendo si las paritarias cierran en torno del 25 y el 30, no se necesita ser un matemático muy sofisticado para darse cuenta de que la gente tiene la expectativa de que esta vez las paritarias no van a alcanzar a compensar los aumentos de precios que se esperan. Entonces, como preveo que voy a tener menos ingresos a futuro, no espero a futuro para ajustar, ajusto hoy mi comportamiento, entonces dejo de consumir ahora y lo primero que deja de consumir habitualmente la familia son bienes durables. Entonces, claro, lo que no resulta indispensable. Exactamente, ahí es donde se va a ver la caída más fuerte en los próximos meses. Y digamos, hablando un poco en relación a este tema de esta expectativa inflacionaria tan alta que existe hoy en el país, quizás sería interesante hacerte preguntas más concretas, espero que no nos cobres la consulta porque vamos a hacer preguntas acerca de qué puede hacer la gente en concreto para preservar el dinero que recibe, tanto para hacerlo rendir como para aquella persona que tenga la oportunidad de que le sobre algún pesito y tener que invertir. Sí, lo cierto es que esa es una pregunta que te tendría que cobrar doble, la más difícil de todas. Me dijiste que me ibas a hacer preguntas fáciles. Y ciertamente es muy complejo en momentos de alta inflación preservar el valor del dinero. Lo que uno tiene que tratar de evitar bajo todo concepto es quedarse con pesos en efectivo o en el colchón o en el chanchito o donde sea, pero tratar de no mantener pesos en efectivo. Mínimo, si uno tiene una cantidad de pesos, mínimo ponerlos en un plazo fijo que por lo menos recorta una parte del efecto inflacionario. Ya si uno los puede ahorrar un tiempo más largo, por ejemplo de 6 meses a un año, hay muchas alternativas de bonos que la gente, esto es interesante porque mucha gente cree que invertir en bonos es algo sofisticado para un inversor grande que tiene mucha plata, que conoce. Mira, cualquier banco que a vos te vende un plazo fijo te puede vender también un bono. Y para cualquier cliente que tenga entre 5.000 y 10.000 pesos ya puede entrar a comprar algún bono. Y hay un montón de bonos interesantes, por ejemplo, bonos de las provincias y bonos de la ciudad de Buenos Aires, que son bonos atados al dólar, o sea que están dolarizados.
Entonces estás protegido de esa manera, y además son bonos que vencen en el 2015 en contextos donde, por ejemplo, atractivo particular para los bonos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, altamente probable que tengan aspiraciones electorales en el año 2015, sería un suicidio no pagar esos bonos, con lo cual casi hay una garantía de que esos bonos se van a pagar bien, salvo que ocurra una catástrofe, y entonces es una muy buena idea. Pero y alternativamente, si uno no quiere ir al canal financiero, uno puede también de alguna manera estoquearse en cosas que uno tiene que usar. Por ejemplo, si vos tenés un comercio, tratá de comprar mercadería porque sabés que esa mercadería sigue par y paso con la inflación. Si vos sos un profesional, tratá de cambiar, por ejemplo, pagarte algún curso o cambiar la computadora o armarte con capital, lo que nosotros llamamos capital de trabajo, los economistas, ¿no? Entonces es un momento para apostar a la producción, para apostar a ahorrar en cosas que nos sirvan para generar más ingresos, ahorrar en cosas que tengan que ver con nuestro trabajo. Evitemos, esto es muy importante, en estos momentos de grandes cambios, de situaciones con mucha incertidumbre, hay que evitar las aventuras. Entonces evitemos las aventuras de gente que dice, a mí me dijeron que si pongo la plata en este lugar hay una muy buena inversión, si invierto en determinado negocio, mirá, si lo tuyo no fue nunca ese negocio, no te metas. Ahora no es el momento. En el momento de incertidumbre, andá a las cosas seguras, quédate con lo que vos sabés hacer, invertí en tu propio trabajo, invertí en tu actividad, que es lo que más chances te va a dar en estos contextos. Bueno, y otras formas tradicionales de ahorro, como por ejemplo los ladrillos. Obviamente estamos hablando de personas con mayor poder adquisitivo, pero quizás... Hay que tener cuidado con los ladrillos en momentos en los cuales hay devaluaciones, porque si vos crees que el dólar ya llegó a un valor muy alto y a partir de ahora se va a apreciar la moneda, es decir, va a caer en términos reales el costo del dólar o el precio de la moneda extranjera, es una buena idea comprar porque ya bajaron bastante las propiedades en dólares. Pero si vos pensás que todavía va a subir un poco más el dólar, te conviene esperar un poco, porque en general, si bien las propiedades en pesos siempre se valorizan, las propiedades en dólares en los momentos en los que hay devaluaciones suelen caer. Ya hubo un recorte con la última devaluación en los precios entre 7 y 10% de las propiedades. Entonces, y hay alguna discusión de si el gobierno, luego que termine de entrar todos los dólares de la soja en el mes de abril, mayo, para cuando lleguemos a julio, agosto, y si hay una alta inflación en todos estos meses, pueda realmente aguantar el dólar en 8 pesos. Entonces puede llegar a haber alguna presión hacia mediados de año otra vez sobre el dólar, y si hay una nueva devaluación, entonces el valor de las propiedades en dólares van a volver a caer. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los ladrillos en este momento, porque no siempre los ladrillos, también por ejemplo preguntarle a los españoles o preguntarle a los estadounidenses que invertían en ladrillos y perdieron casi 50% del valor. No siempre los ladrillos suben. Es verdad que en pesos suben, pero en dólares no siempre. De todas formas, no es tema en especialidad, pero quizás hay algunos aspectos en el fenómeno español y estadounidense vinculados a que mucha parte del mercado inmobiliario está calzado en préstamos, y en Argentina, digamos, por las paradojas de este país en el cual no hay casi acceso al mercado de préstamos hipotecarios, es casi un mercado totalmente sano, ¿no? Estás en lo cierto en el sentido de que burbuja como la que hubo en España y como la que hubo en Estados Unidos es improbable en Argentina. Pero lo cierto es que como el mercado nuestro está muy dolarizado, en realidad los embates, cuando hay devaluaciones fuertes, se siente un ajuste, porque en última instancia los ingresos de las personas están en pesos. Entonces, siempre que hay algún desbarajuste con el tipo de cambio, por lo general sufren las propiedades en dólares. Fíjate que el mejor momento de la Argentina para comprar una propiedad fue, por ejemplo, el año 2002. Tanto en materia de comprar campos como en comprar departamentos. Hay montones de historias de personas que compraron departamentos en barrios de Buenos Aires a $15.000, $16.000, hectáreas de campo en Pergamino, en zona núcleo, la compraron a $1.500, $2.000. En momentos, ya te digo, después de una devaluación fuerte, los precios en dólares suelen ajustar para abajo. Entonces, con eso hay que tener un poco de cuidado. Ahí se me ocurren dos cuestiones, hilando con lo que venís diciendo. Recién, cuando te referías a los bonos de Buenos Aires, de ambas, de la ciudad autónoma y de la provincia, decías, salvo que se presente una catástrofe. Y uno escucha muchas veces hablar de la gente quizás más tremendista, más apocalíptica en términos de su lectura de la realidad, que dicen, bueno, esto explota, y otros que dicen, no, bueno, esto es un contexto distinto. No pretendo que hagas un análisis de eso, pero quizás, resumiendo en pocas palabras, ¿cómo ves lo macro, no? Porque también es una orientación para la gente. ¿Esperamos una catástrofe o simplemente, digamos, hay una serie de circunstancias que no están bien barajadas, pero que la Argentina puede de alguna forma sobrellevar? Una catástrofe no, descartemos eso de plano primero, me daba la impresión. Porque la economía está mucho más robusta que hace 10 años atrás y porque además el contexto internacional es mucho más favorable. Bien. Entonces una catástrofe no.
Ahora, lo cierto es que una cosa es lo que dicen los que nosotros llamamos los fundamentales de la economía, las variables duras, los datos concretos de la economía, y otra cosa es la percepción de la gente. Entonces, ¿cómo forma sus expectativas la gente? Mira, acordate cuando nosotros íbamos a la escuela y nos enseñaban ese famoso efecto de condicionamiento, hace muy poquito, cuando nos enseñaban el efecto de condicionamiento de Pavlov, ¿no? Pavlov le daba de comer, por ejemplo, a un perro y sonaba una campana, le daba de comer al perro y sonaba la campana, sistemáticamente así durante un tiempo. En un momento solamente sonaba la campana sin darle de comer y el perro ya salivaba, se preparaba para la comida, ya había asociado que la campana tenía que ver con la comida. Y en este sentido, en Argentina nosotros también hemos tenido muchas crisis recurrentes. En los últimos años, en los primeros 50 años del siglo pasado, una crisis cada 10 años. En los segundos 50 años del siglo pasado, una cada 4 años y medio. Entonces, estamos entrenados en muchas crisis y en general, en esas crisis, sistemáticamente el dólar se fue. Sistemáticamente hubo un problema con el dólar. Entonces la gente ya asoció que crisis, dólar sube, crisis, dólar sube. Crisis, dólar sube, ahora subió un poco el dólar, entonces claro, mucha gente en la calle, muchos amigos que me llaman me dicen, esto se va todo a la plin, 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 ¿no? Es decir, mucha gente pregunta eso, porque esa es la sensación térmica en función de lo que estamos entrenados de nuestro reflejo condicionado. Ahora, lo cierto es que eso no va a pasar, pero puede haber una cierta, si no controla el gobierno el dólar y hay una nueva corrida contra el dólar en el tipo julio, agosto, bueno, se pueden deteriorar un poco más las expectativas de los consumidores. Y el problema es que eso genera un problema de profecía autocumplida, porque si los consumidores realmente creen que la economía viene mal, van a postergar más sus decisiones de consumo. Entonces, si todos queremos ahorrar, si vos solo querés ahorrar es una buena idea para vos, pero si todos queremos ahorrar en el medio de una crisis, las empresas no van a vender nada, van a tener que despedir personal, la gente va a tener menos ingresos luego, entonces es un círculo vicioso que realmente cuesta mucho salir. Y vos dijiste dólar. Y es un tema que para los argentinos es una palabra clave, ¿no? Sí. En la vida cotidiana, digo, para quienes pueden acceder al mismo o para quienes no, en sentido que es una referencia indiscutida. El gobierno liberó parcialmente el cepo, posibilitando la compra de una cantidad de moneda para algunos argentinos que puedan aplicar y calificar, bueno, conforme a los parámetros o pretendidos parámetros de la FIP. ¿Y qué nos puede decir en relación al dólar? ¿Conviene comprarle valor oficial? ¿No hay una regla establecida? ¿Eso dependerá? El paralelo, en fin, bueno. Mira, en primer lugar, lo que hizo el gobierno estrictamente es volver el cepo a la situación que había en julio del año 2012. Lo cual es el cepo que pusieron en noviembre del 2011, con algunas cosas un poco más cerrado del 2011, pero no tan cerrado como el que teníamos hasta hace unos meses atrás. Lo que permite comprar un 20% de tus ingresos declarados en blanco de dólares, lo cual es relativamente poco para el movimiento de ahorro que pueden tener alguna familia. Ahora, uno dice, bueno, comprar el paralelo. El paralelo se pinchó bastante por varias operaciones que hubo, ayer cerró a 10,70 por ejemplo, y uno piensa, 10,70 es un precio barato, es un precio caro. Mira, dependiendo de cuánto pienses vos que va a seguir el dólar. Te cuento una anécdota muy breve para que la gente referencie. El año pasado me tocó dar un curso en Venezuela. Cuando llegué, el dólar oficial en Venezuela salía a 6,30 y el dólar paralelo salía a 35. 6,30 a 35, tiene un problema más agravado que el que tenemos nosotros. Y la gente decía, pero es una locura, este 35 no se puede sostener, porque ¿quién en su sano juicio va a comprar un dólar a 35? Hoy está en 87 el dólar paralelo en Venezuela. ¿Está bien? Entonces, un valor que a vos te puede parecer alto, en realidad es alto o bajo dependiendo de cuánto esperes vos que vaya a subir o bajar en los próximos meses. Si hoy está a 10,70, pero yo creo que va a haber un problema con el dólar en los próximos meses, ese dólar paralelo se puede ir a 12 o 13 tranquilamente. O sea que si yo tengo la chance incluso de comprar el dólar paralelo, puede ser un buen negocio si yo espero que las condiciones económicas se deterioren. Un poco, en estos contextos de incertidumbre, la elección de comprar un dólar o no comprar un dólar y sobre todo comprarlo en el mercado paralelo es una decisión que tiene que ver con una apuesta que tiene que hacer cada uno respecto a lo que cree que va a pasar con la economía. Si ustedes creen que la economía se va a deteriorar, bueno, compren el dólar, inclusive el paralelo. Claro. Si ustedes creen que la economía no se va a deteriorar, el paralelo es una mala idea porque lo que va a pasar es que se va a cerrar la brecha. Ahora hay un tema cultural, ¿no? Porque mucha gente cree que siempre el dólar comprado es barato, en el sentido de que a la larga nunca se va a terminar perdiendo, ¿no? Que es un análisis un poquito primitivo, precario. Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con los... En realidad no es verdad que a la larga no termines perdiendo con el dólar. Por ejemplo, vos recordás que cuando salimos del 1 a 1, para el mes de julio del año 2012, el dólar ya salía prácticamente 4 pesos, 3,92 había salido. De 1 a 1 pasó a 3,92 en muy poquitos meses. Y después, a lo largo de todo el año, hasta que asumió Néstor Kirchner, casi un año después,
fue bajando prácticamente un peso, de 3,92 a 2,92. O sea que el dólar también puede bajar. Los ladrillos también pueden bajar. Cosa segura que uno diga, mira, esto no puede bajar, seguro se lo llevaron preso. No hay ninguno que no puede bajar. Entonces, ahora, es verdad que la gente que compra el dólar en realidad no lo compra para ganar. Lo compra para no perder, que no es lo mismo. Entonces, como en general sabe que a la larga o a la corta el dólar se termina recuperando, la gente dice, yo pago un seguro, es como el seguro del auto. Pues si por él lo estoy pagando y no choco nunca. Entonces, ¿es mal negocio pagar el seguro del auto? No, mirá, si vos sos un poco averso al riesgo, sos una persona prudente, mejor tenés que tener un seguro en el auto, tenés que tener un seguro en tu casa, tenés que tener un seguro de vida por si te pasa algo, ¿está bien? Entonces, ahora, si no te pasa nada, y sí, estás perdiendo un poquito todos los meses porque estás pagando una prima de riesgo en un contexto en el cual no pasa nada. Clarísimo. Y te hago unas preguntas así, cortitas, que tienen que ver con situaciones cotidianas de la gente, como por ejemplo, quien está endeudado en pesos, por ejemplo, quien está endeudado a tasa fija, ¿le conviene seguir pagando las cuotas? Todas estas cuestiones que la gente hace, si compra un 12, si es un buen momento para endeudarse en pesos. Si vos te podés endeudar a tasa fija, en una tasa razonable en estos momentos, por ejemplo, un crédito, por ejemplo, un crédito Procrear, por caso, ¿no? Que pudiera sacar un crédito Procrear, algún tipo de crédito. Hay algunos créditos, generalmente de los gobiernos provinciales o de bancos provinciales, en los cuales aparece alguna posibilidad de endeudarse a tasa fija por debajo de la inflación, que este año es muy difícil que termine la inflación en menos de 35 o 36%, aún en los cálculos más optimistas. Entonces, si vos conseguís un crédito por abajo de eso, es un negoción, hay que tirarse de cabeza ese crédito. El problema con el cual hay que tener mucho cuidado, y yo voy a aprovechar este espacio para hacer una advertencia para la gente, es con los créditos con tarjeta de crédito y con los préstamos personales que te ofrecen los bancos, porque prácticamente le están robando a los consumidores. Mirá, las tarjetas de crédito están cobrando un costo financiero total cercano al 80%, muchas tarjetas. Entonces, es un suicidio meterse en un financiamiento con una tarjeta o meterse en un financiamiento con un crédito personal, porque te metes en una bola de nieve, se te va a hacer cada vez más grande y que en un momento no lo vas a poder parar, Por eso lo que hay que mirar, es muy importante para los consumidores, cuando ustedes se meten en cualquier préstamo, crédito que les ofrecen, financiamiento con la tarjeta de crédito, siempre den vuelta el resumen de la tarjeta y fíjense cuando dice costo financiero total, a veces está con la sigla CFT, de costo financiero total. Ese es el valor que hay que mirar, porque el banco te dice, te financiamos al 28%. Y vos pensás, está bueno porque la inflación es 35, me financian al 28, estoy ganando plata. Pero ese 28 de la tasa de interés del banco es mentiroso, porque le tenés que sumar un montón de cargos administrativos. Cuando mirás el costo financiero total, ese 28 se te puede transformar en 65. Claro que sí. Entonces terminás perdiendo un montón de plata, hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy buena la advertencia y está en sintonía con lo que nosotros queremos transmitir a la gente acá en el programa. Y, por ejemplo, las oportunidades de comprar en cuotas sin intereses, ¿no? que casi es de manual que financieramente conviene, pero también hay un tema de organización de la economía personal, ¿no? Porque a veces uno se va metiendo porque piensa que le gana la inflación y... Conviene mucho más que antes, en tanto en cuanto se va a acelerar la inflación, y ya no hablamos de la inflación del 25% que veníamos acostumbrados, sino que hablamos de una inflación que, como te decía, la mayor parte de los especialistas está especulando que va a ser en torno del 35%, unos 10 puntos más de lo que veníamos en el año pasado. Entonces, obviamente, si vos tenés la posibilidad, muchos bancos obviamente restringieron esto y entonces ya no ofrecen más las 12, las 18 cuotas, pero hay algunos bancos, sobre todo los bancos provinciales, por ejemplo el Banco Provincia, que todavía sostienen estas 12 cuotas. Entonces, si uno tiene una tarjeta de ese banco, tiene alguna posibilidad de financiarse con esos bancos, está buenísimo aprovechar las 12 cuotas. Lo que pasa es que el contrapeso de eso es la previsión que yo hago de cómo van a venir mis ingresos en los próximos meses. Y acá vienen los dos fenómenos. El primero que comentábamos en la apertura del programa, la percepción esta de que esta vez las paritarias no van a alcanzar a compensar los aumentos de precio, entonces no espero un aumento, no espero que me quede tanto margen para pagar cuotas, no me puedo meter en tantas cuotas como me metía antes. Y la segunda, el riesgo que en todos estos contextos de incertidumbre siempre aparece, el riesgo de quedarse sin empleo. Entonces, en la medida en que la economía se frena, no crea mucho empleo, en la última medición la tasa de empleo cayó, ojo, entonces... uno ve que ves las barbas de tu vecino cortar, muchos ponen las suyas a remojar, ¿no es cierto? Entonces vos decís, bueno, guarda porque si no estoy seguro si voy a mantener el empleo, capaz que me conviene esperar un poquito para meterme en cuotas. Buenísimo. Martín, vamos a aprovechar el último minutito para que nos cuentes un poco acerca de tu último libro, que lo estamos acá exhibiendo en cámara, Psychonomics. Contanos un poco, te agradecemos además que nos hayas traído la obra y decinos brevemente... ¿Qué nos propones a través del trabajo? Mira, Psychonomics es un libro, el primer libro en Latinoamérica de economía del comportamiento, es la mezcla entre psicología y economía.
Es decir, trae un montón de cosas de psicología cognitivas aplicadas a las políticas públicas, a la economía de la felicidad, a la economía de las finanzas personales, estos temas que estamos charlando acá. Entonces, a las crisis, a la economía de las crisis económicas, algo de teoría de los juegos. Entonces, es un libro que nos da un montón de herramientas y que está escrito en un tono de divulgación. O sea, no es necesario ni saber nada de psicología, ni saber nada de economía. Lo único que es necesario es sentir un poco de pasión por estas cosas, interesarse por las cuestiones económicas, por las cuestiones de comportamiento y tener ganas de ver cómo se mezclan y qué sale de este cóctel entre la economía y la psicología. Bueno, la verdad que es muy interesante, lo vamos a leer con mucha atención y después Ojalá. te vamos a comentar y se lo vamos a comentar también a la gente. Te agradecemos una vez más que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes. Bueno, y vamos a cerrar el programa desde acá porque la verdad que quisimos aprovechar hasta el último minuto para compartir con Martín, al cual espero que podamos volver a tener en nuestro programa. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.